saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos presentamos, somos un programa juvenil llamado Entre Todos. ¿Por qué Entre Todos? Porque entre todos queremos tratar temas contingentes que están pasando en nuestra sociedad el día de hoy. Temas como aprobaciones de leyes y otros más. Este día, nuestro primer programa, queremos comenzar con la ley que está a punto de aprobarse, el proyecto de ley, ¿cierto? El proyecto de ley que regula la despenalización y la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, ¿cierto? Una de las causales, el riesgo vital, ¿cierto?, de la mujer presente o futuro, el otro la inviabilidad fetal y el otro, la otra causal es por violación. Para eso hemos invitado a nuestros panelistas. Está con nosotros nuestra médico, Nicole Yanquilev, nuestro padre y apoderado representante de también el sector Barrio Norte, John Flandes. También está con nosotros nuestra pastora juvenil, Danitza Oñate, y también está con nosotros nuestro presidente del centro alumno del Liceo SEAT de San Pedro, Guillermo Cornejo. Les damos la bienvenida. Estos panelistas vamos a estar tratando este tema cada uno desde su estudio, desde su área, desde lo que ellos han investigado acerca de este tema. Queremos darle a conocer también de que tenemos un Facebook, facebook.com, ¿verdad? Betel TV Chile, para que usted nos esté escribiendo cualquier duda, cualquier consulta. Vamos a estar saliendo, ¿cierto?, al aire para poder, ahí abajito está puesto, ¿verdad? Sí, ahí abajo está puesto para que usted lo esté viendo y también pueda opinar y qué sé yo más adelante. Bueno, a lo nuestro. Lo primero que vamos a tratar, vamos a comenzar con nuestra doctora, con nuestra médico. Ella nos va a dar un punto de vista científico que de repente nosotros un poco desconocemos, doctora, ¿verdad? Del punto de vista científico, porque hay muchas preguntas que la gente se hace acerca de este tema. Preguntas como, por ejemplo, doctora, ¿cuándo empieza una vida humana según la ciencia? Otras, ¿cuándo hablamos de embrión? ¿Embrión o feto es lo mismo? ¿Qué es el aborto? ¿Qué tiene usted que decirnos acerca de este tema? Yo sé que a través de esta pregunta estamos representando a muchos de los que nos están mirando también a través de este programa. Y quizás también mis compañeros, mis hermanos aquí tengan también alguna pregunta que hacerle. Así que, doctora, es todo suyo. Primeramente, saludo a todos los presentes y a nuestros amigos que nos ven desde su casa. Cuando hablamos de la vida, mucha gente piensa que esto es un misterio. Existen varias tendencias que nos hablan acerca de la filosofía, la sociología, nos quieren implantar de alguna forma un pensamiento sobre la vida, pero yo en estos momentos quiero hablarles lo que nos dice la ciencia. Primeramente, existen varias teorías. Por ejemplo, algunos dicen que la vida se inicia cuando la célula se implanta en el útero. Hay otras teorías que dicen que la vida se inicia cuando se corta el cordón umbilical en el momento del parto. Hay otras teorías que dicen que la vida se inicia cuando el corazón comienza a latir a partir de la 5ª semana. Esas son diversas teorías que emite la gente, pero que de alguna forma no tienen ninguna base científica. A lo que yo quiero remontarme es más que nada a cuándo comienza la vida desde el punto de vista de la biología molecular, la genética y la embriología. Como nosotros sabemos, la vida se inicia desde que se junta el espermatozoide con el óvulo. Desde ese instante en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, los pronúcleos, dentro de ellos vienen con una carga genética. Esa carga genética se une en esta nueva célula y desde ese instante es cuando se inicia una nueva vida. Con ese momento que es tan importante que se forma una nueva célula, una nueva vida, que ya viene determinando un sexo, mujer o hombre, ya viene desde ese momento, ya se determina qué va a ser esa persona, si va a ser una mujer o un hombre. Eso es en el inicio. Desde el inicio. Desde el comienzo. Y también de alguna forma eso nos queda claro para los que dicen que a veces los hombres no nacen mujer o las mujeres no nacen hombre. Mentira, desde el momento de la fecundación ya viene determinado el género, mujer o hombre. Desde ese momento también genéticamente podemos conocer
Se va a saber el color de los ojos de la persona, el color del pelo, si va a ser alta, si va a ser baja, sus gustos. Todo eso se va a saber desde el punto de la genética. De ahí en adelante, esa célula se va multiplicando, comienza a avanzar dentro de la trompa hasta que se implanta. Y ahí comienza el proceso en el útero. En el útero. Claro. Y desde ahí comienza su crecimiento. Independiente a que durante ese camino, ese trayecto, no se le vean manitos, no veamos los ojos o no veamos el corazón, eso ya es una vida, eso va a ser un ser humano. Desde ese punto de vista, él ya va a ser un ser humano. De ahí en adelante comienza cada semana tan importante, donde se forman los órganos, donde comienza a crecer, donde se comienza a alimentar. Doctora, ¿cuándo hablamos de embrión? Mira, embrión comienza desde que se fecunda el óvulo hasta el final de la 8ª semana. O sea, desde el momento en que el espermatozoide se junta con el óvulo, desde ahí podemos llamarle que es un embrión. Desde ahí ya la ciencia lo denomina embrión. Hasta el final de la 8ª semana. Esas primeras semanas son sumamente importantes porque ahí es donde se comienzan a formar los órganos, el periodo de organogénesis que se le llama. Por eso es que es tan importante que la mujer se cuide en esa semana, ya, para evitar todo efecto adverso. Muchas veces, a partir de la 9ª semana ya es lo que se conoce como el feto. Vemos que existen algunos que llaman que si es embrión, que es feto, el nombre que tenga es una vida. Es una vida. Eso es lo que hay que dejar claro en este día. Que sea embrión, o sea feto, o sea una célula recién fecundada, ya es una vida. Que viene con un sexo y que viene con un futuro hacia adelante. Aquí yo anotaba un punto, doctora, que no sé si estará correcto, pero aquí esto lo saqué de internet porque también me puse a buscar, investigar. Dice, la ciencia avala hoy por hoy, ¿verdad?, que la vida empieza con la fecundación del espermatozoide y el óvulo, llamada fecundación. Sí. Es lo que usted nos acaba de explicar, sí, porque hay ciertos sectores que dicen que no es así. Claro. Entonces, claro, ahí está la gran discusión, ¿verdad? Y hemos visto todos nosotros muchos foros, muchos debates, porque quieren cambiar todo eso, poner algo distinto a todo eso. Entonces, cuando a mí me están diciendo que la ciencia avala que es algo tangible, o sea, algo que no podemos nosotros borrar, que es real, y usted como médico sabe que es así, ¿verdad? Así que, como te decía, desde ese punto es lo que estamos hablando nosotros, desde la genética, desde la embriología, desde el inicio. O sea, es algo que no se puede discutir. Es algo que no se puede discutir. Claro. Ahora ya vienen los pensamientos filosóficos, sociales y lo que nos quieren imponer, ideológico. Ideología. Pero en este momento, en lo que nosotros estamos debatiendo aquí es la vida. Una célula es una vida. Claro. Eso se nos enseña hasta en las escuelas básicas. Que la célula es la unidad básica de la vida. Entonces, en el momento de la fecundación se forma una nueva célula, una vida. Doctora, ¿cómo le llamaría a usted, o cómo le llamarían todos ustedes? Voy a hacerle una pregunta para todos. ¿Cómo le llamarían todos ustedes a acabar con una vida? Bueno, eso se llama. ¿Cómo se llama? Matar. Matar, dice usted. ¿Cómo? Lo mismo. Matar. Asesinar. Asesinar. Sí. Exactamente. ¿Sabe por qué les pregunto, hermano Guillermo? Sí, sin duda que es asesinar a mansalva, porque es una persona que no se puede defender, y recalcar lo que dice la doctora. Exacto. Acá hay argumentos que son totalmente ideológicos, no hay argumentos científicos, porque no validan un aborto terapéutico, que una ayuda a matar jamás va a ser una ayuda. Exactamente. ¿Sabe por qué les hago esta pregunta? Porque hay ciertos sectores, la gente que es más humanista, qué sé yo y todo, dice que el concepto, ¿cierto?, de matar es muy fuerte. No tenemos que usar esa palabra, o sea, nos quieren cambiar el vocabulario, nos quieren cambiar el chip. Entonces, pero acabar con una vida es matar, no es otra cosa. ¿Verdad, doctora? Claro. Bueno, desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina,
Esto lleva por nombre abortar. Ahora, ¿cuál es el concepto de aborto? Aborto es la expulsión del producto de la concepción, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, antes de las 22 semanas o cuando éste pesa menos de 500 gramos. Pero en el fondo, el nombre que tenga es matar una vida. Antes de las 22 semanas se denomina aborto, después de las 22 semanas ya estaríamos ante un feticidio. Un feticidio. Porque estamos matando Como un un feto. homicidio. Como un homicidio, como Claro. estar matando. Exactamente. Qué terrible es todo eso. Bueno, hay encuestas también, hay estadísticas que nos hablan también en nuestro país de que dicen algunos que la tasa, ¿verdad?, del aborto es muy alta. El aborto que es, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Cuando lo hacen escondida. Ilegal. Ilegal, claro. Sí. Claro, el aborto ilegal y se hace Clandestino. clandestino. Esa, muchas gracias, esa es la palabra. Entonces, dicen que es muy alta. Entonces, claro, uno se cuestiona ahí. Primero, yo me hago la pregunta de dónde sacan esos índices, Exacto. si es algo ilegal. Porque hablamos, hay un número que dice que hay 17.000 millones de abortos en un año. De hecho, hay y con 5 muertes, o sea, con 5 fallecimientos. Estamos hablando de un número altísimo, sobre todo en Chile, un país en el cual el aborto está prohibido. Claro. O sea, ¿cómo hay números tan altos sabiendo que en Chile es un país en el cual el aborto está prohibido? O sea, ¿de dónde están sacando esas La cifra. las cifras? O sea, Exactamente. ¿cuál es el trasfondo? ¿Cómo hay tanto aborto en un país donde la ley no está aprobada? O sea, no existe la despenalización del aborto, ni por 3 causales, sino que está prohibido. Claro. Entonces, esos números, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de mujeres, estamos hablando que hay un movimiento detrás, que son proabortistas, Exactamente, que están tratando de que lavar están el cerebro. tratando de mostrar esta ley Exacto. como si fuera algo correcto. Ujú. Porque si empezamos a ver, como dice la doctora, el tema del cual ella está tratando, que es un tema que ha tenido mucho debate, cuál es el inicio de la vida, dónde se comienza la vida, ¿cierto? De hecho hay muchos estudios y muchos debates que se han hecho, pero ¿por qué nos arrojan tanto estas cifras? Entonces creo que algo está pasando en Chile. En un discurso de la presidenta Bachelet, ella dice que hemos fallado como país frente a esto. Y ella y sus diputados y sus senadores nos presentan un proyecto de ley, el cual nosotros y yo como joven y como joven cristiana, en realidad creo que no es la mejor escapatoria. Creo que la despenalización del aborto no es la mejor escapatoria. Cuando ella presentó este proyecto, y recuerdo muy bien dentro de sus discursos, dijo, porque todos los chilenos queremos esto. Exacto. Pero en realidad no es así, porque todos sabemos que la presidenta, el 80% de los chilenos no está de acuerdo con el gobierno de la presidenta Bachelet. El que ha llevado a cabo, Que ha tiene llevado a cabo un durante descontento esto. social Exactamente. que hay No tan solamente- grande. Exacto, no solamente por estas leyes, sino que por todo lo que está pasando, corrupción la que hay economía, detrás, la sí. corrupción que hay, todo eso. Entonces, cuando ella se toma de esas palabras y dice que todos los chilenos queremos esto, eso no es una realidad, porque no todos los chilenos quieren esto. Esto lo quiere un cierto grupo de gente. ¿Por qué? Porque tienen tienen intereses creados en este tema. No existe otra razón por la cual quieran aprobar, ¿cierto?, esta ley, ¿verdad? Doctora, yo tengo una pregunta también que hacerle. En el caso, por ejemplo, que esto también se habla mucho, del proyecto de ley de la despenalización, en el primer ítem, en el riesgo vital de la mujer presente o futuro. Yo tengo entendido, vagamente, ¿verdad? Quizás como las personas que nos están mirando ahí atrás, que no conocen muy bien el tema, tengo entendido que a la hora de decidir, ¿verdad?, entre la vida de la madre o del ser que está por nacer en ese momento crítico, la ciencia ya tiene una determinación acerca de eso. O sea, los doctores ya tienen una determinación acerca de eso. No se necesita legislar, en este caso, para aprobar o desaprobar lo que tratan de hacer, ¿o no? Claro, en ese sentido, cuando se refiere a los riesgos maternos, claramente se refiere a las enfermedades que se dan dentro del embarazo. Por ejemplo, la ley es bastante ambigua, si no decir Exacto. absurda,
porque cuando se refiere a ese ítem no explica qué enfermedades son a las que se refiere. Hay una parte de la ley, disculpe doctora que la interrumpa, que dice, hay una parte de la ley que dice que la espina es bífida, pero hay una parte que dice que el caso del riesgo psíquico, ¿verdad? Claro. Entonces eso yo lo encuentro bastante amplio. Claro, es que la verdad, la ley está bastante, por decir, le falta mucho porque no determina cuánto. O sea, cuando tú te refieres al riesgo psíquico, se da un ejemplo que en Europa se toma esa causal, sin afirmar si en Chile va a ser así o no. Pero de todas formas, y volviendo al tema anterior, en relación al riesgo de la madre, en cada hospital, cuando hay una embarazada que está cursando una preeclampsia, una eclampsia, o sea, el ginecólogo que está a cargo, él no piensa dos veces, él saca al bebé. Mi ignorancia, preeclampsia, ¿qué significa eso? Preeclampsia, no, eso es cuando le sube la presión a las mamás cuando están embarazadas. Okay. Eso es más que nada, pero que es como una situación riesgosa tanto para la mamá como para el bebé, se opta de forma urgente a sacar el bebé. O sea, y así en distintas enfermedades. Entonces, cuando nos hablan del riesgo vital de la mujer, se actúa inmediatamente. Eso cada ginecólogo lo sabe, aquí y en todos los países. Lo que pasa es que dentro de eso ellos quieren meter un montón de enfermedades. Ese es el problema, ellos que hablan de presente o futuro, o sea, todos estamos predispuestos a tener enfermedades en el futuro. Claro. Si mis papás son hipertensos, lo más probable es que yo también lo sea. Así es. Sí, a añadir a lo que dice la doctora acá, en realidad, al darnos cuenta que se toman esas determinaciones ya en momentos de riesgo vital, no tenemos ningún doctor preso por causa de eso, no tenemos ginecólogos presos por causa de eso. Entonces, en realidad, acá uno se da cuenta de que esta ley no está apuntando, digámoslo así, a eliminar estas tres causales, ¿cierto?, para despenalizarlas, porque en realidad en la práctica no se genera una penalización a, digámoslo así, a los doctores y a todos los profesionales de la salud, enfermeras, que participan de, digámoslo así, de un aborto, ¿ya? Que en este caso apunta, ¿cierto?, a salvar la vida de una persona, en este caso de la madre. Me parece que ciertamente tenemos una crisis social tremenda en el país y la Constitución, partiendo en el párrafo 4 de la tercera página, nos habla expresamente de que la familia es fundamental en esta sociedad que hemos construido a lo largo del tiempo, ¿ya? A mí me parece que nuestros legisladores, nuestros políticos, no están considerando esa aseveración tan tácita que se hace en la Constitución de nuestro país. Muy cuestionada por lo demás, se han hecho reformas constitucionales, ¿cierto? Pero, digámoslo de una manera bien clara, la Constitución defiende la vida, ¿ya? Existe un programa de gobierno que se llama Chile Crece Contigo, ¿cierto? ¿Eso es lo contradictorio? Eso es lo que llama la atención de esto. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, todos los que estamos acá presentes, los que hemos, digámoslo así, los que están oyendo, los que ¿cierto?, están promoviendo estas leyes, tuvieron la oportunidad de nacer. Claro. No tenemos idea si tuvieran complicaciones su madre. Yo no sé si mi mamá tuvo complicaciones conmigo, ¿cierto?, al nacer. La verdad nunca se lo he preguntado. Pero sí vemos que nos podemos ver, podemos conversar, podemos debatir, podemos plantear estos temas, lo cual esta ley no permitiría de ninguna manera. Exactamente. Estamos hablando de democracia, estamos en una república democrática nosotros. Y eso se supone, ¿cierto? En una democracia que la mayoría de los chilenos. Claro. Entonces, me parece que en realidad nos estamos dando en el clavo. Acá en Chile hay un descontento social, hay una crisis política tremenda
y se está apuntando acá con esta ley a los más indefensos. Y existe una verdadera dictadura inmoral en nuestra nación que quiere llevar a todas las familias del país, que son la base, el fundamento, ¿cierto?, de nuestra nación, a llevarnos al despeñadero, a más tarde tener hijos, a que yo más tarde me exponga que mi hija determine por causa de que no quería tener a mi nieto, ¿cierto? Y ella diga, en realidad me violaron. Claro. Y, oye, y yo pierdo la oportunidad, la tremenda bendición de conocer a mi nieto. Entonces, yo no sé en qué está pensando esta gente. Exacto. El enfoque que le quieren estar dando, uno de los enfoques que le dan es el derecho a la mujer de decidir por su cuerpo. Y yo eso lo encuentro tremendo porque, claro, tú puedes decidir sobre tu cuerpo, nosotras como mujeres, pero cuando hay una vida aquí ya es un cuerpo externo, distinto. Sí, bueno, como lo habla, disculpa, ¿Sí? como nos dice la doctora, existía en el 2005 una diputada de España, dice que lo que hay dentro del vientre de la madre es un ser vivo, pero no es un ser humano. O sea, esos dichos fueron totalmente chocantes en ese tiempo. ¿Por qué me refiero a esto? Por el hecho de que la mujer quiere justificar que ella decide por su cuerpo, teniendo lo que tiene aquí adentro, lo ve como ser vivo y no como persona, no como un ser humano el cual está creciendo y reproduciéndose en su cuerpo. Sí, exacto. Entonces vemos que al final sí es otro ser el que lleva la mujer. Claro, a mí me causa una contradicción tremenda. Yo no sé qué en realidad pasa por la cabeza de estas personas, que por la misma presidenta, ella fue la impulsora del programa Chile Crece Contigo, partió en su gobierno. Sí. O sea, Chile hoy día no va a crecer con ninguno de estos niños que... Entonces en esto tú te das cuenta que no hay un estudio cabal, aterrizado, tomando datos reales, porque mira, cuando tú quieres despenalizar el aborto por violación, no va a existir ni siquiera un careo sexual, exactamente, ¿cierto?, a la víctima. No va a existir ni siquiera digámoslo así, la denuncia del tipo, de la persona, del agresor en este caso, que uno pudiera decir, oye, en realidad esta mujer fue violada, vamos, hagamos una investigación. Claro. No va a haber nada, ni siquiera la familia. Sí, sigue. Violando nuevamente la Constitución del país, claro. violándola, ¿cierto? Que hoy día tan cuestionada, pero digámoslo así, tiene bastantes cosas buenas. O sea, la familia queda completamente de lado. Eso partió el año 2007, ¿ya? Con las medidas para la control de la fertilidad. Claro, con la pastilla, la píldora del día después, el levonorgestrel y todas esas cosas. Esa discusión que al final... Sí, que nosotros igual, de dato aparte, nosotros igual le hemos dado iglesia, una guerra como iglesia tremenda. Apenas salió eso, recuerdo, bueno, muchos quizás de los que están aquí también de panelistas, anduvimos de iglesia en iglesia, de sector en sector, y también a la sociedad dándole a conocer esto, porque todo apuntaba a todo esto que hoy día estamos viviendo, y esto ya hace años atrás. Entonces le hemos dado una guerra y le vamos a seguir dando la guerra, porque en realidad esto atenta también a nuestros principios como hijos de Dios. No olvidemos que aquí estamos representando también a una gran parte de la juventud y también de los cristianos como hijos de Dios. Nuestra médico es médico, pero también ella tiene sus valores también como sierva del Señor. Entonces esto es muy importante. Para nosotros está la palabra de Dios que nos dice no matarás y no matarás. ¿Entiendes? Siga con su... Entonces, acá tú te das cuenta que hay un desorden legislativo, hay políticas que se están obviando con estas leyes, políticas de Estado, y eso sí o sí provoca un descontento tremendo en la sociedad chilena. Nosotros, bueno, nuestra nación estuvo mucho tiempo ligada a la Iglesia Católica, era una nación católica. Sí. Con valores muy férreos respecto a lo que era la familia, el defender estos valores que hoy día están siendo tan cuestionados. Pero los legisladores tienen que pensarlo muchas veces antes de ponerse a legislar estos temas. Claro. Nosotros no estamos representando un segmento pequeño de la octava región, nosotros representamos un segmento de más
de mucho más del 60, el 70%. El pueblo Exacto. angélico es un pueblo tremendo acá en la zona. De hecho, Y para el los que... descontento Sí, que nosotros sí. tenemos representa ese segmento. Sí, de hecho, para los que nos están mirando en este momento, tienen que saber, bueno, nosotros como octava región, como Concepción, somos uno de los más grandes, se podría decir, pueblos cristianos que hay a lo largo del país. Entonces, también es una región que le ha dado mucha pelea a todos estos temas. Hoy día mismo andábamos entregando una carta con las pastoras de la iglesia, también de UNEVAC, y andábamos, también esa carta se entregó en Temuco, se entregó en Santiago, en una carta que entregamos en la gobernación, ¿cierto? Que hablaba que estábamos también en contra de todos estos temas que está pasando, de esta ley del aborto y todo eso. Entonces, no es menor el número que hay detrás de todo esto. Entonces, que los políticos sigan insistiendo que la mayoría de la gente quiere esto, a nosotros nos resulta un chiste, pues es como lo que está pasando en Chiloé, la marcha que hubo hace poco allá en Puerto Montt, ¿cierto? Sí, en Puerto Montt. Miles de personas saliendo a las calles, es como eso absurdo que hizo la Karen Dogenbailer, ¿cierto? Que eso está en las redes sociales, que yo lo encuentro tirado discúlpeme la palabra que voy a hablar, pero tirado de las mechas, porque había una mujer, una chilota ahí, ¿verdad? Quizás ustedes la han visto, y la mujer chilota ahí empezó a hablar en contra de la presidenta, y claro, la Karen Dogenbailer, como se da vuelta la chaqueta y tiene intereses creados también con el gobierno y todo eso, llega y le tapa la boca descaradamente. Y luego dice, no estamos censurando a nadie, ¿de qué estamos hablando? Oiga, si hoy día los más censurados son el pueblo, todos nosotros, ¿por qué tenemos que hacer estos programas? No nos invitan en los matinales, no, nada de eso. ¿Por qué? Porque no les interesa la opinión del pueblo. Ellos están haciendo leyes sin preguntarnos a todos nosotros. Hablan de un plebiscito, estamos en una verdadera dictadura. Hablan de un plebiscito, pero un plebiscito que ellos mismos están haciendo. Entonces, eso es totalmente contradictorio a nuestro parecer, ¿verdad? Tenemos encuestas, tenemos muchas cosas también por las que vamos a seguir hablando, pero a mí me gustaría hablar del punto de vista cristiano. Yo, como hija de Dios también, me gustaría compartir una palabra con ustedes, que es una palabra que quizás muchos han conocido, la han escuchado, y dice así, que un poco habla de lo que usted acaba de exponernos, doctora, cuando habla del embrión y todas esas cosas, de un punto de vista científico. Qué hermoso esto, que en la escritura ya esté todo esto que la ciencia afirma, es tremendo. El Salmo 139, versículo 13, si usted tiene Biblia ahí donde está, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Mi embrión, dice, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Qué gloriosa es esta palabra. Qué hermoso es todo esto, saber de que todo tiene una ligazón también que tiene que ver con la ciencia, con todo lo que hemos estado hablando, que el hombre desconoce. También está con nosotros, ¿cierto?, nuestro presidente del Centro de Alumnos, que él también ha hecho un estudio acerca de todas estas cosas. Queremos escucharte, Guillermo, por favor, danos tu opinión también acerca de todos estos temas. Sí, bueno, a pedido de Anixa, que está acá, quisiera aclarar la cifra que ya dio delante. De 17.000 millones, son 17 millones de abortos al año en Chile con 3 pacientes muertos. Y quiero aclarar esto porque de seguro hay gente que nos va a ver, proabortistas que también ven en estos programas y después ponen énfasis en las cifras erróneas que damos para obviar el contenido central que nosotros queremos dar. Así que aclarar esto. Y bueno, se ha dicho mucho, la verdad, no sé qué aclarar, pero quisiera tocar ciertos tópicos que acá ya se han mencionado. Por ejemplo, delante John Flanders dijo, ¿cuál es la necesidad de legalizar un proyecto de ley que regule la despenalización del aborto terapéutico en las 3 causales, si en la práctica aquello se realiza igual sin la necesidad de tener un proyecto de ley? Y en lo personal, a modo de comentario, yo verifico eso porque hace un tiempo atrás, 1 o 2 años, tuve una prima
que ella no sabía que estaba embarazada, llegó al hospital y se enteró ahí que estaba embarazada y resulta que su vida corría riesgo. Finalmente a ella le hicieron un raspado igual y sacaron al feto, no sé si utilizo bien la palabra, doctora, al feto. Por lo tanto, no hay necesidad de que haya una ley explícita, perdón. Hace un tiempo atrás, el 8 de enero del 2015, en la Universidad Católica se realizó un foro que se tituló La vida humana de su inicio, y la abogada y doctora académica de la Universidad Católica, Magdalena Osandón, ella explicó la diferencia del concepto de despenalización y legalización, que me gustaría aclararlo. Porque cuando ella dice que nosotros vamos a despenalizar, en el fondo lo que dice es que va a normalizar algo, un acto que no se penaliza. O sea, que si yo cometo algo, en este caso, un aborto bajo esas 3 causales, no tengo el riesgo de ir a la cárcel. Sin embargo, en la práctica esto queda sin efecto. Claro. Porque cuando legalizamos, estamos hablando de que ya no se va a penalizar, pero también se permite algo. Claro. Entonces, cuando hablamos de penalización, en la práctica eso no tiene efecto. Porque es como que yo te diga, tú no puedes matar, sin embargo, si tú matas, no te estoy diciendo que corre algún riesgo penal. O sea, no te estoy diciendo que si tú matas vas a la cárcel. Diferente es cuando se legaliza una ley que protege, en este caso, que si uno mata, ¿verdad?, pasa por el conducto regular del Código Penal o penal procesal y tiene que ir a la cárcel según el tiempo de condena. Por lo tanto, aquí hay hartos vacíos. Si nosotros estudiamos la Constitución política que acá se ha mencionado, si investigamos el Estado de Derecho, yo lo digo porque soy alumno de 4º año y en Historia en 4º año se pasa a Educación Cívica, hay algo que cualquiera persona puede entender, que la ley no es interpretativa. Claro. La ley es explícita y se aplica tal cual está escrita. Este proyecto de ley que nosotros tenemos acá deja muchos vacíos, en el cual uno puede especular muchas cosas. Entonces eso nos preocupa, a mí como joven me preocupa, porque me preocupa mi generación juvenil. Tengo el temor de que hay un gobierno que está sobreideologizando, que está coartando, que está inhibiendo a la mujer a que tome esta decisión, porque ellos no lo quieran reconocer o quieran reconocerlo. Acá se está promocionando un aborto que, si tomamos como ejemplo en los otros países, que empezó con excusa terapéutica, sin embargo termina como aborto libre igual. Yo no sé si se comparte y se comprende este tema. La ley no es interpretativa, la ley se aplica tal cual como está escrita, y esto deja muchos vacíos, por ejemplo, cuando habla de la causal de violación. ¿Qué dice de la persona que viola? No hace mención. Hay muchos que, disculpe que te interrumpa, pero hay muchos que dicen eso, claro. En vez de tratar este tema por ese lado, se corta por lo más sencillo, que es matar al ser que está ahí. Pero la verdad de las cosas es que uno, al oír esto, uno se hace la pregunta y uno dice, bueno, ¿será la solución? ¿Será la solución esa? ¿De verdad borrará en la mente de aquella persona, aquella mujer que es violada, borrará el acto mismo de la violación? ¿Será esa la solución para aquella persona? Mira, ¿por qué no se crean leyes de acompañamiento? Dicen claro, algunos, no, si están, pero es que en realidad son efectivas. Yo creo que no son efectivas. Lo otro, discúlpame, lo otro es de que la pena que se le da al violador es un chiste, ¿me entiendes? Claro. Entonces, todas esas cosas se pasan por alto. Lo que pasa es que el proyecto del Ejecutivo, que la señora Michelle Bachelet en su discurso lo dijo, y acá está escrito en 32 páginas, habla de que la mujer, bueno, regula los pasos a seguir en 3 maneras. Primero, las personas que son mayores de edad, ¿verdad?, que tienen que manifestarse de una manera pública y después escrita. Después regula de las menores de 14 años, que tienen que ser acompañadas por el padre, la madre o un tutor que ya escojan. Y si ellos no quieren, tienen que asistir al Tribunal Constitucional de Familia y ellos le asignan a alguien. Y también claro, regula para las personas de mayores de 14 años pero menores de 18 años con aspecto parecido a la persona de 14 años, que tiene menos de 14 años. Por lo tanto, acá hay otro vacío que a mí como joven me preocupa, porque se le quita la patria potestad a los padres y se interviene el gobierno, el Estado, como se le quiera llamar. Y yo tengo que decir, insisto,
a las personas adultas que me están mirando, le hablo desde el punto de vista que soy una persona joven, que me relaciono día a día con 900 alumnos, que tienen madres, que tienen padres, que tienen problemas, que tienen falencias, por lo tanto estoy hablando de una realidad que vivo día a día. Y como joven quiero decir que muchas falencias de los jóvenes, que hoy los jóvenes se droguen, que se alcoholicen, que no haya relación con los padres, con la madre, es porque el Estado a través de la educación o el gobierno a través de las políticas públicas que realicen, la jornada laboral en donde los padres para ganarse unos pesos tienen que estar casi todo el día trabajando y no hay comunicación entre los hijos. Eso ha llevado a nuestra juventud a una decadencia social, a una decadencia moral y a una decadencia personal. Y esto el Estado, el gobierno debe de asumir que se han cometido errores en las políticas públicas. Ellos tienen que como hombres, ¿verdad? Y mujeres, abrocharse bien los pantalones, amarrarse bien la faldita y reconocer que ellos están trabajando para solucionar un problema, pero en medio de un problema. Aquí hay miedo de cortar de raíz un problema porque se trata de que somos una sociedad avejentada. Lo otro, hay que decir que en las cifras que daban delante de esa aplicación que abrió el Senado, para que la gente pudiese inscribirse y dar su opinión, ahí está ganando. Bueno, la estamos buscando, nuestro técnico aquí en Ya, sonido está buscando ahí eso está porque ganando, eso es un chiste. es que ahí realidad, está si tú ganando te la das cuenta. estadística en la consulta popular. Exacto. Está ganando la estadística de la gente que está, Que en está contra del del aborto. proyecto, Entonces, claro. si tú estudias el proyecto que tiene el Ejecutivo, hay presión, tú te encuentras que la presidenta dice que hay presión de la Internacional. ONU, Claro. ¿ya? Y ahí está la De clave la de todo Organización Nacional de Naciones Unidas. Hay organizaciones internacionales que están presionando, pero mi duda es, ¿nos vamos a dejar presionar por lo que se nos está diciendo afuera y no nos vamos a preocupar de lo que pasa en la práctica en Chile? Porque, insisto, yo creo que Chile no necesita un proyecto de despenalización de aborto terapéutico en la práctica. O sea, se nos está metiendo algo de afuera cuando en la realidad, en la práctica nacional, en estudios que no sé si se hacen, en cifras que dan que no sé quién las tiene, Exactamente. mediante un gobierno que fue elegido democráticamente, en donde participó un 40% de la población y un poco más de un 20% Mira, de en esa población que realidad, participó ¿sí? lo aprobó, y además ellos quieren refundar nuestro país a través de una Claro. asamblea constituyente. O sea, hay una desconfianza. No, y dicho No otra hay cosa de que fiabilidad. ¿qué No hay asamblea constituyente? Si en representatividad, realidad no la tienen asamblea nada. constituyente ¿A la quién están representan? ellos mismos, ¿me entendí? Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? ¿Ya está listo el tema de las frases mientras sigue hablando Sí, nuestro... bueno, importante mencionar que en realidad este gobierno, cierto, presidido por nuestra excelentísima, cierto, Michelle Bachelet, con un 80% de de la población en desaprobación, contra, ¿cierto? de rechazo. Nos podemos dar cuenta que en realidad al haber hecho un periodo, cierto, como miembro de ONU Mujeres, vemos que la presión generada a su persona hoy día repercute en la nación completa. Las Naciones Unidas han pedido que Chile revise su código sanitario, ¿ya? Ujú. Del cual se desprende esta ley, este proyecto de ley, para que el país diga, oye, en realidad estamos mal, todo el resto del mundo Correcto. tiene el aborto legalizado, hay aborto terapéutico. De hecho, nos tiran dentro de los 5 países que todavía no legalizan Claro. ninguna de estas, porque hay algunos países que han legalizado una de las 3 causales y hay otros Claro. que han legalizado 2. Y Chile está dentro de los 5 Y hay, que países ver, y hay que ver cómo empiezan y cómo terminan. Si aquí el tema es claro, se comienza con excusa de terapéutico para terminar en un aborto Exactamente. libre. Hay que recordar las palabras de la Hay que ver lo que ha pasado en Europa. Hay que recordar las palabras de la ex ministra de Salud, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, después lo vamos a buscar y vamos a dar el dato específico, pero lo que quiero es centralizar el contenido. Cuando ella dijo, la mayoría de abortos que se realizan en Chile es las clases altas. ¿Cuál fue el resultado de eso? Fue destituida, ¿verdad? La presidenta le pidió que ella renunciase por un tema de confiabilidad. Entonces aquí vemos que las cifras se disparan, salen los datos que ellos tienen ahí escondidos y después se ven ocasionar problemas. Y perdonen, gobierno de Chile, escuchen, no todos somos ignorantes, hay jóvenes que nos informamos, lo que ustedes dicen es una mentira,
de que la mayoría del país está a favor de eso, porque eso es incorrecto. Senador Hay virtual jóvenes lo que están demuestra. sobreideologizados, hablarlo, porque aquí yo vamos. que hablo con ellos y pongo estos temas en el tapete, le pregunto, primero hay una carencia de argumentos, ellos no están al tanto de lo que sucede y de los pocos que dan argumentos hablan lo mismo que el Ejecutivo entrega y difunde a través de las noticias. Oye, que Pero dicho- cuando uno dicho le sea da de paso, las argumento, noticias están todas manipuladas claro, hoy en cuando día, uno los le medios da de argumento comunicación. a los jóvenes y ni siquiera los convence de algo, sino que le habla de una manera objetiva para que ellos puedan pensar, terminan estando a favor de uno. O sea, uno no impone. Aquí hay un gobierno que lamentablemente se está comportando como dictadores porque nos quieren Exacto. imponer a una mayoría algo que están trabajando entre cuatro paredes y las cosas no son así. Hay jóvenes que estamos pensando, hay jóvenes que nos estamos uniendo, que nos estamos Y sí, organizando en para realidad- dar el golpe. Guillermo, Elia Molina es la... Elia Molina era la ex de ministra de Salud. ex ministra Hay de Salud. jóvenes que no vamos a dejar que una vez más se nos meta el dedo en el ojo. Hay jóvenes que nos estamos organizando y aunque seamos una voz que clama desde el desierto, algo vamos a decir en este Sí, país, porque viendo- no somos el futuro del mañana, eso hay que aclararlo, somos Vamos- el futuro de hoy. vamos. El día de mañana vamos a ser nosotros los protagonistas de Hagamos nuestro un país. paralelo, vamos a ir terminando ya. Yo sé que tenemos muchas cosas que decir, hay mucho que decir, pero quiero ir terminando esta primera parte de este programa, ¿verdad? Con esto de las cifras que daba el Senado virtual. Usted puede meterse, le damos la www.senadovirtual.cl. Ahí usted puede votar a favor o en contra de Los esta ley. resultados hablan por sí solos. Los resultados exactamente La hablan consulta por sí popular solos. verdadera. Me gustaría Esa darlo pequeñito antes de poder irnos. Dice dentro de las preguntas, ¿está de acuerdo en que se autorice a interrumpir el embarazo cuando la mujer se encuentre en riesgo vital? Sí, 4.964. No, 8.231. Abstenciones, 1.118. O sea, aquí son más los que dicen que no. Dice, ¿considera legítimo despenalizar la interrupción del embarazo cuando el embrión o feto padece de una alteración congénita o genética incompatible con la vida? Sí, dice 3.757 y no, óigame, 10.304. O sea, esto es abismante, de 3.757 que dicen que sí están de acuerdo, a 10.304 que no están de acuerdo, estamos hablando de más de un 50%. La tercera pregunta, ¿está de acuerdo en autorizar la interrupción del embarazo si es resultado de una violación? Póngame atención en esto. 3.444 dicen que sí están a favor. Y los que están en contra son 10.636. Imagínense, 10.636 personas. La cuarta dice, ¿le parece que en caso de violación el plazo para interrumpir el embarazo sea de hasta 12 semanas de gestación? Porque eso es lo que está, ¿verdad, doctora, médico? Dice que sí, 2.699. Y en contra dice 10.935. O sea, las frases, la encuesta habla por sí sola. Cuando el gobierno empieza a hablar y uno dice, es tremendo porque uno dice, ¿de dónde sacan esta gente? Yo voté aquí, obviamente voté en contra, pero aquí estamos hablando de miles de chilenos, hermanos, que se han metido al Senado virtual. Usted puede votar una sola vez. O sea, aquí no hablamos de que una persona ha votado como 10 veces. Una sola vez ha votado, ¿verdad? Estima necesario aumentar dicho plazo a 14 semanas de gestación, tratándose de una menor de 14 años, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Dice que sí, 2.699. 2.692. Y en contra, 10.665. Considera necesario adoptar otras medidas, y esto es importante, que protejan a las menores de edad que sean objeto de violación. Considera necesario adoptar otras medidas, no el aborto, otras medidas, ¿verdad?, que protejan a las menores de edad que sean objeto de violación. Dice que los que están a favor de esto, 13.124, y los que están en contra, 8.026. Las cifras hablan por sí solas. Y por último, son 7 preguntas que te hacen. El proyecto faculta a los médicos que manifiesten objeción de conciencia para excusarse de práctica
de practicar el aborto. Dice, ¿estás de acuerdo? Dice 10.760 están a favor y en contra 2.830. O sea, aquí podríamos decir que la mayoría, pero la gran mayoría de los chilenos estamos en contra de este proyecto. Un 400% está en contra de esto. Entonces, resulta un chiste cuando salen los senadores, cuando se ponen a legislar, yo no sé qué hacen, ¿verdad? Se supone que ellos nosotros, pero la verdad no nos están representando. Yo sé que tenemos muchas cosas que decir, pero vamos a dejar hasta aquí este programa por el día de hoy para poder seguir la próxima vez. Recuerde, estamos en www.beteltv.cl y para que todos ustedes nos estén escribiendo, Betel TV Chile en Facebook. Así que para que usted nos esté viendo, este programa se llama Entre Todos. ¿Por qué? Porque entre todos nosotros tenemos que dar a conocer nuestra opinión, ¿verdad? Sí. Así que entre todos estamos de acuerdo para que en nuestro país estas leyes no sean efectivas. Hoy yo pude comprender lo hermoso que es vivir